rápidamente, y antes de empezar, manifiesto mi satisfacción y también mi agradecimiento por poder encontrar con todos ustedes en esta reunión. Y como vamos un poco más de tiempo, pues sin más comienzo. La valoración de la importancia del derecho romano y la tradición romanística en Francisco de Vitoria requiere, como primer paso indispensable, la comprobación de las fuentes que usa el dominico, es decir, el recuento de textos jurídicos romanos que cita, y también la comprobación de su distribución por obras y por temas. Yo voy a hacer esto ciñéndome a un corpus de escritos viturianos constituido por las lecciones de Intis, de Iure Belli y de Potestate Civili y por los tratados de Lectibus y de Iustitia. Dicho esto, los datos de recuento de fuentes son los siguientes. De Intis contiene 27 citas de un total de 22 pasajes del Corpus Juris Civili, de la compilación de Justiniano. A saber, 7 de las instituciones, 10 del Digesto y 5 del Código. En el Iure Belli hay solamente 9 citas de 8 pasajes distintos, 1 de las instituciones y 7 del Digesto. De Potestate Civili no contiene ninguna referencia explícita, a lo sumo una alusión a un pasaje del Digesto donde se formula, donde se enuncia la tesis del Princeps Legibus Solutus, la tesis del absolutismo imperial, a propósito de la cuestión de si las leyes civiles obligan a los legisladores, y en especial a los reyes, como cree Vitoria. Tampoco hay fuentes jurídicas romanas en el Tratado de Legibus, donde sí figuran algunas referencias a las partidas, al pueblo real y la nueva recopilación. Y en el Tratado de Justicia se citan 5 pasajes de las instituciones, 7 del Digesto y 3 del Código. En total tenemos 56 citas de unos 42 pasajes de la compilación de Justiniano. 12 de las instituciones, 22 del Digesto y 8 del Código. Ciertamente no parece gran cosa. Ahora bien, dado que debemos hablar también de la tradición romanística, debemos incluir en el recuento las citas por lo menos de la glosa y los comentaristas. Solo que en De Indis apenas hay referencias a la glosa magna, sino solo unas pocas a la glosa de las decretales de Gregorio IX. Y respecto a los legistas o comentaristas del derecho civil, el único que aparece es Barto, que lo hace 3 veces en calidad de autor de un tratado sobre una extravagante del emperador Enrique VII, cuyo interés para Vitoria es muy circunscrito. De Iure Belli suma otras 3 citas de Barto, relativas ahora sí a 3 pasajes distintos del Digesto. De Potestate Civili y el Tratado de Legibus no añaden nada en absoluto, y el de Justicia suma una solitaria alusión a la glosa magna y una cita puntual, bastante sorprendente, de Guillermo Budeo. El conjunto sigue sin ser nada extraordinario. Da la impresión de que el peso del derecho romano y la tradición romanística en Vitoria es menor que el que tendrán, a finales del siglo XVI, en un Luis de Molina, por mencionar otro nombre sobresaliente. Paso ahora a la distribución de las fuentes, menos por obras, pues esto lo acabo de contar, que por temas, que son, grosso modo, los siguientes. Primero 2 muy generales o teóricos y luego otros más concretos. Los 2 primeros, la relación entre el derecho y la justicia, entre el derecho natural y el derecho positivo, y entre el derecho de gentes y el derecho natural, y la cuestión del dominio y la restricción. Yo, como digo, en un plano menos genérico, esto lo explica. Si los sitios tenían dominio antes de la llegada de los españoles y si el emperador es Solus Mundius, la justicia de algunos de los títulos por los que los indios tuvieron venir a manos de los españoles, concretamente Iure Inventionis, Preelectionem Voluntaria, Migratione Naturalis, Societatis et Comunitatis, y en relación con este último título, el derecho de gentes y la guerra justa y sus consecuencias. Lo fragmentario de este paisaje supongo que salta a la vista, pero es en cualquier caso el que dibujan las fuentes. Yo voy a proceder al análisis según el orden en que he enumerado los temas. Comienzo pues por derecho y justicia, derecho natural y derecho positivo, y derecho de gentes y derecho natural. Son argumentos todos del Tratado de Justicia y específicamente de la cuestión 57 de Iure, artículos 1, 2 y 3. Sobre si el derecho es el objeto de la justicia, los textos romanos citados señalan que el sustantivo ius deriva de justitia, derivación que la glosa ratifica, y que el derecho ius es el arte de lo bueno y de lo justo, famosa definición de Celso. También que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, y que los preceptos del derecho son vivir honestamente,
no hacer daño a otro y dar a cada uno lo suyo. Sobre la división del derecho en natural y positivo se cita muy al final un fragmento del Digesto que dice que el derecho natural es aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales. Y sobre si el derecho de gentes es lo mismo que el derecho natural, otras dos citas, también del Digesto, contienen una definición del jus gentium e indican algunos ejemplos de lo que se contiene en este derecho. Todos los pasajes citados sobre estos temas proceden del jurista Ulpiano y están ubicados en el primer título del Digesto, en el título de Justitia et Iure, primer título del primer libro del Digesto. Dominium y restitutio. Igualmente en el Tratado de Justitia, la cuestión 62 de Restitutione concentra la cita de varias fuentes. Nos dice Vitoria que el dominio es fundamento de toda restitución y de él se pueden dar varias definiciones. Y añade, la propia del derecho romano y de los juristas indica que dominium vale tanto como proprietas. Y la diferencia entre este concepto y los de uso, usufructo y posesión se fundamenta con la cita de dos pasajes de Digesto. Por otra parte, la noción romana de hurto, en este caso sin mencionar explícitamente el pasaje que la contiene, acompaña a otra definición según la cual el dominio es la facultad de usar alguna cosa conforme al derecho. Sigue diciendo Vitoria, si no hay dominio, tampoco puede haber restitución. De ahí la importancia de saber si ya en el estado de naturaleza, in rerum natura, alguien es dominus de algo. De los argumentos empleados en la discusión de este problema forma parte un pasaje relativo a la adquisición de las res nullius por ocupación, de las cosas que carecen del dueño. Otro tema, el dominium de los indios antes de la llegada de los españoles y el emperador Dominus Mundi. El dominio de los indios ante Argentum Hispanorum es el tema de la primera sección de la parte primera de Indis, donde Vitoria se pregunta con qué derecho han venido estos bárbaros a poder de los españoles. Los bárbaros naturalmente la emplea él. A su vez, el tema de si el emperador es Dominus Mundi se examina en los primeros párrafos de la segunda sección relativa a los títulos no legítimos de adquisición de las tierras. Lo común a los dos elementos es claramente el dominio, pues en efecto, si se afirma el poder universal del emperador, el dominio universal del emperador, deberá negarse la posibilidad de que los indios fueran bei domini antes de que llegaran los españoles. Nos dice Vitoria lo siguiente, prima facie, la tesis de que los indios no eran legítimos dueños, ni privada ni públicamente, se apoya en varios textos de los que resulta que los esclavos no tienen dominio sobre las cosas. Como es evidente, este razonamiento presupone la condición servil de los indígenas americanos. Otros dos textos de una glosa indican la posibilidad de que un esclavo carezca actualmente de dueño, pudiendo ser adquirido por cualquiera mediante ocupación. En consecuencia, que los indios no tuvieran otros señores más que los suyos antes de que llegaran los españoles carece de importancia. Dice Vitoria, si ergo eran servi, potueron ab Hispanis occupare. Ahora bien, la tesis de Vitoria no es esta, sino otra completamente diferente. Eso tiene que, puesto que los indios estaban pública y privadamente en pacífica posesión de sus bienes, deben ser tenidos por dueños, o sea, señores y propietarios, y no se les puede privar de su posesión. Esta afirmación, de todos modos, se enfrenta a dos objeciones. Si el pecado mortal, y específicamente la infidelidad y la herejía, impide el dominio o acarrea su pérdida, y si los niños que aún no tienen uso de razón y los amentes pueden ser dueños. La discusión de ambos puntos envuelve la cita de varios textos sobre la pérdida iure humano del dominio a causa de la herejía, pero también en el sentido de que el hereje sigue siendo dueño en el fuero de la conciencia hasta el momento mismo de ser condenado, y asimismo para probar que los niños, con quienes los indios podrían ser comparados, pueden ser dueños antes del uso de razón. Y la cuestión del dominio de los perpetuamente, de los que carecen perpetuamente de razón, Vitoria la remite globalmente ad jurisconsultos, a los juristas, sin más.
En relación con el señorío mundial del emperador, don Carlos V, la cita de sendos pasajes del Digesto y el Código presenta en realidad muy poco interés. Y la razón es que estos textos no pertenecen al argumentario de Vitoria, que rechaza claramente este título de adquisición de las Indias, sino al de los que defienden su legitimidad. Lo mismo cabe decir del Tratado de Bártolo sobre esa ley extravagante que antes mencionaba del emperador Enrique VII, la extravagante ad regiment. Iure Intentionis y Per electionem voluntariam son los títulos tercero y sexto de los que Vitoria considera ilegítimos. La presunta idoneidad del Ius Inventionis, único título de adquisición de las Indias alegado en los inicios del descubrimiento, se basa en un texto que encuadra en el Ius Gentium la adquisición por ocupatio de las cosas de nadie, de los indios. Vitoria acepta este encuadramiento, acepta este principio, pero rechaza que pueda aplicarse a los indios debido a que, como acabo de decir, piensa que ellos serán veri domini, et publice et privatim. Algo parecido sucede con el título de la elección voluntaria, cuya esencia es, o sería, el asentimiento de los indios al dominio de los españoles. Idóneo, conforme a un pasaje de las instituciones que consagra la tradición, la entrega, como modo natural de transmisión basado únicamente en la voluntad del dominus, Vitoria explica que este título es improcedente cuando, como en el caso de los indios, el miedo y la ignorancia vician la elección. El derecho de gentes, la guerra justa y sus consecuencias. Primero en De Indis. En De Indis, el derecho de gentes figura como primera probatio, en el sentido de la retórica, del título de sociedad y comunicación natural, que a su vez es el primer título de los que Vitoria considera legítimos. La cita de instituciones 1.2.1, que tanto ha dado que hablar, con el texto acortado y el cambio de omnes homines por omnes gentes, pertenece a este contexto. La décima probatio de este primer título, de este mismo título, pone a contribución la categoría romana de las res comunes omnium, de las cosas comunes a todos, mediante la cita de otro pasaje de las instituciones. Y en todo esto, la terminología oscila continuamente entre ius gentium y ius naturale. Idéntica oscilación se observa en el breve comentario que atribuye la libertad de comercio al derecho de gentes, haciéndola derivar del parentesco natural entre todos los hombres al que alude el jurista romano Florentino. Los indios no pueden prohibir a los españoles la comunicación y la participación de las cosas que son entre ellos comunes a ciudadanos y a extranjeros, afirma Vitoria. Y para probarlo, recurre de nuevo a la ocupación de las resumíos, con el resultado, por ejemplo, de que el oro que se hallare en el campo, las perlas en el mar o cualquier otra cosa en los ríos serán por derecho natural del ocupante como los peces en el mar. Como los peces en el mar. Inesperadamente, al final de este argumento, explica Vitoria que el ius gentium, cuando deriva suficientemente del ius naturale, tiene fuerza manifiesta ad dandum ius et obligandum, pero, aunque no siempre derive de él, para hacerlo vinculante incluso contra la voluntad de algunos, es suficiente el consensus maioris partis totius orbis. Según Vitoria, que el nacido en una ciudad se llame y sea ciudadano de ella, también es de derecho de gentes. Ahora bien, la ley del código que cita para apoyar esta idea no parece demasiado corta, no parece bien traída. Para los españoles, la privación violenta de lo que les pertenece por derecho de gentes sería justa causa de guerra contra los indios, dado que, como indica el digesto, es lícito repeler la fuerza con fuerzas. Así pues, si los indios cometen aquella injusticia, los españoles les pueden mover guerra con autoridad del príncipe y ejercer contra ellos la totalidad de los belli iura, yendo despojarlos de sus bienes, reducirlos a esclavitud y deponer a sus señores y colocar otros en su lugar. Más que avalar individualmente cada uno de estos iura belli, salvo la servidumbre de los cautivos de guerra, lo que vienen a decir los textos citados es que por derecho de gentes se hace del vencedor todo lo que toma en guerra justa. A lo que añade Vitoria
sin mencionar nombres propios, que según los doctores, en la guerra justa, el príncipe se convierte ipso iure en juez de los enemigos, con poder para castigarlos y condenarlos jurídicamente. Todo esto en De Indis. En el Iure Belli, la licitud de la guerra se asienta también sobre el principio Bimbi repellere vice, pero en esta ocasión los textos citados son diferentes. Sobre uno de ellos descansa la afirmación de que cualquiera puede emprender la guerra defensiva, incluso en particular y sin necesidad de autoridad de nadie. La fuga, o sea, la posibilidad de escapar del peligro huyendo, no es alternativa que se deba preferir a la defensa. Lo afirma Bartolo en su comentario a 3 pasajes del Digesto. Por otra parte, si el uso de las armas es lícito para defender la hacienda, tanto más lo será para evitar el daño personal, cuya gravedad, indica otro texto, es mucho mayor. Según Vitoria, la probabilidad de lo dicho crece al estar admitido por los iura civilia, representados aquí por una cita directa de un trozo del Digesto, de nuevo más bien inadecuado, según mi criterio. En la cuestión cuarta, primera parte de esta relección, la pregunta de qué debe hacerse cuando son dudosas las justas causas de guerra da lugar a una última cita. La regla in dubis melior est conditio possidentis, dice Vitoria, se aplica tanto a los particulares como a los príncipes. En cuanto a estos últimos, la razón es que habiendo hecho ellos las leyes que prohíben despojar al poseedor, bien se les puede pedir que las respeten según aquello de patere legem quam ipse tu leis, soporta la ley que tú mismo has dictado, o aquello otro de quod enim quisque iuris dinarios statuit, ipse eodem iuri uti debe. Mismo derecho que uno ha establecido para otro, también él se debe someter. Esta última frase es la rúbrica del segundo título del libro de Digesto. Y por último, otros temas. En la cuestión 62 del Tratado de Justicia, la discusión de los efectos que la falta de la forma prescrita puede tener sobre los contratos contiene varias citas del Código y las instituciones. En la cuestión 63, sobre la acepción de personas, una ley del Código viene a probar que la injusticia de los tributos ex forma distribuciones no es solamente un problema moral, sino también un problema del derecho positivo, del jus civile. Y por último, tratando del homicidio, en la cuestión 64 se citan varios pasajes que confirman la licitud de la caza y la adquisición de las piezas por el cazador que las mata. Después de este análisis, supongo que bastante árido o incluso premioso, creo que estoy en condiciones de hacer una primera estimación de lo que suponen el derecho romano y la tradición romanística para Vitoria. Ante todo, el recuento de textos de autores ha puesto de manifiesto que el dominico recurre a las fuentes de aquel origen con notable parquedad, y la distribución de las citas por temas ha mostrado también lo raro del recurso. Por indicar algún ejemplo, en De Indis, la presencia de fuentes romanas o romanísticas se concentra esencialmente en los capítulos primero y tercero de la primera parte, mientras que las partes segunda y tercera no contienen ninguna. Además, de los 7 títulos legítimos e idóneos de los que trata el tercer capítulo, parte primera de esta relección, las fuentes romanas o romanísticas solo se usan en la explicación del primero. Y en cuanto a los 7 títulos ilegítimos del segundo capítulo, solo desempeñan algún papel en relación con 3 de ellos, el primero, el tercero y el sexto. Observaciones parecidas se pueden hacer sobre De Iure Belli. Una cita aislada en la primera cuestión, 4 en la segunda, ninguna en la tercera, una sola en la primera parte de la cuarta cuestión y 3 por último en un mismo párrafo de su segunda parte. El resultado es que en esta relección el derecho romano y la tradición romanística no intervienen para nada en el examen de un problema tan serio como las causas de guerra justa, y que su participación en otros temas se circunscribe a un puñado de puntos concretos de importancia desigual, como son, sobre todo, la licitud de la guerra defensiva y la apropiación por ocupación de lo capturado en guerra justa. Por otra parte, en ocasiones, las fuentes citadas por Vitoria son piezas de una tesis o de un argumento que él rechaza.
Esas fuentes, más que un ingrediente positivo de su pensamiento, constituyen un obstáculo contra el que el mismo se construye. Junto a los textos que avalan la tesis del señorío universal del emperador, esto sucede con los que basan la negación del dominio de los indios en su presunta condición servil y con los que sugieren que la herejía trae consigo la pérdida del dominio. Otro ejemplo es la indagación acerca del origen del nomen jus y sobre el derecho como objeto de la justicia, cuestión en la que Vitoria se alinea, por supuesto, con Santo Tomás en contra del jurista lupiano, cuyo texto, de todos modos, no deja de citar. Y en total, cerca de una quinta parte de las referencias presenta esta condición. En conclusión, creo que tiene razón Gerhard Otte, que escribió en los años 60 un libro sobre el derecho privado en Vitoria, cuando dice que Vitoria solo conocía parcialmente el corpus juris civilis y que no lo estudió tan a fondo como para adquirir un dominio pleno del derecho. Voy ahora un poco más allá. Me pregunto cuál es la influencia de Vitoria en los juristas. Es decir, la comparación, que es el método que voy a utilizar, puede ser buena para medir no ya el peso del derecho romano y la tradición romanística en Vitoria, sino la recepción del pensamiento del dominico entre los juristas. Se pueden hacer muchas comparaciones. Yo me voy a limitar a dos cotejos, tres, mejor dicho, dos de ellos a corto plazo y otro a plazo más. A corto plazo, la revisión de Justitia Belli Adversus Indos del canonista Diego de Covarrubias y Leiva del año 1547 indica lo siguiente. Las citas por las que me vengo interesando son en conjunto bastante más numerosas en Covarrubias que en Vitoria. Y además las coincidencias entre las citas del uno y las del otro son más bien pocas. Además, el canonista se explaya largamente sobre las diversas causas de guerra sin mencionar al teólogo. O mejor dicho, citándolo, pero solo tarde, de forma genérica, y sin que eso asegure el acuerdo con todas sus opiniones. La posterior Relectio Regula et Peccatum de Regulis Iuris in Sexto, de 1554, donde entre tantos temas Covarrubias desmonta la tesis del dominio universal del emperador y razona sobre la guerra contra los infieles y sobre la esclavitud de los cautivos de guerra, de los protosellos vitorianos, no contiene, en lo tocante a estos puntos, ni una sola cita de Vitoria. Sobre esta omisión, solo diré que el hecho de que la publicación de las relecciones victorianas se retrasara hasta 1557 no basta para explicarlo. Como prueba implícitamente lo que pasó inmediatamente antes. Igualmente a corto plazo, la glosa por acrecentar el pueblo su fe a partidas 2.23.2 presenta gran interés. Según esta ley de partidas, la primera causa por la que los hombres pueden hacer la guerra con razón y con derecho es por acrecentar el pueblo su fe y para destruir los que la quisiesen contraer. En la citada glosa, extensísima, no sé si habrá alguna que llegue a esa misma extensión, Gregorio López condensa la doctrina de Vitoria contenida en su aún inédita relección de Iris. Luego expone también por extenso sus propias reflexiones, que resume por último en 9 conclusiones, de las cuales la primera, al admitir implícitamente la jurisdicción universal del Papa, se aparta totalmente de las ideas de Vitoria. A este efecto, la concesión por la sede apostólica no era un título legítimo de adquisición de las indias. A plazo más largo, un cotejo con la política indiana de Juan de Solórzano Pereira, año 1648, permite comprobar también la influencia de Vitoria. La comparación se limita a la materia de los títulos de adquisición de las indias. De entrada, dos notas que reflejan la ecléctica disposición con que Solórzano se acerca a Vitoria y su de Indis. El teólogo es mencionado entre los muchos que ya han tomado a su cargo la defensa del dominio español en las Indias, pero a la vez se deja caer que tuvo poca noticia de ellas. Dicho esto, los 4 primeros títulos expuestos en la política indiana son la vocación, concesión y voluntad divina, el derecho de descubrimiento y ocupación, la servidumbre por naturaleza y los vicios abominables y arraigados.
Apartando el primer título, la concesión divina, recordemos que Vitoria, a la vez rechaza el segundo y el cuarto, y que sobre el tercero suspende el juicio. Pues bien, Solórzano, aunque profesa gran admiración al dominico, no transmite su pensamiento con especial fidelidad. Así, siendo verdad que Vitoria admite la ocupación de las res nullius como regla o como principio general, también lo es que excluye la aplicación de este título a los indios, al considerar que estos eran auténticos no, pública y privadamente, antes de la llegada de los españoles. Pero Solórzano omite esta segunda parte y atribuye a Vitoria solamente la primera. Así también, la inclusión de Vitoria entre los autores que admiten con mayor o menor extensión el título de la servidumbre natural de los indígenas americanos oculta la mucha circunspección con la que el dominico se expresa sobre este título. Por último, Solórzano considera indudable que los pecados contra la ley divina y natural, tales como la idolatría, la antropofagia, la sodomía, el incesto, la embriaguez recurrente y la tiranía, dieron a los españoles justa causa para estorbarlos y para hacerles a los indios justa guerra. Ello, dice, según la opinión de casi toda la escuela de teólogos y juristas, dentro de la cual esta vez no incluye a Vitoria, de cuya posición, tan distinta como lo demás de la suya, tampoco da ninguna información. El autor de la política examina después tres títulos más: la infidelidad, el dominio universal del emperador y la concesión del romano pontífice, en virtud de su presunta jurisdicción en todo el orden. Solórzano no oculta que para Vitoria la infidelidad no es un título legítimo. Él, no obstante, considera que puede ser defendido por probable. La rapidez con la que pasa acto seguido por el dominio universal del emperador tampoco le impide registrar la existencia de muy graves autores, Vitoria entre ellos, que rechazan ese título. En cambio, respecto a la concesión papal, título para Solórzano el más legítimo, el silenciamiento de la verdadera opinión del dominico contrasta con la inusual frecuencia con que se le cita, como queriendo dar la impresión de que apoya algo que en realidad rechaza sin ambajes. Y si me quedan todavía un par de minutos, les cuento lo que me parece que todavía me queda por hacer. Lo haré de forma concisa y sin seguir ningún orden en particular. Creo que algo tendré que decir acerca del omnes gentes, que Vitoria inserta en el texto de instituciones 121 en lugar del omnes homines original. No porque yo atribuya ningún significado especial a la sustitución de esta expresión por aquella otra, sino porque, según muchos autores, ese cambio evidencia una nueva doctrina del derecho de gentes y autoría incluye la Vitoria. Por otra parte, el derecho romano, el derecho canónico, uno con su respectiva doctrina, son los dos componentes del jus comune medieval y moderno. Hasta el momento yo me he ocupado del componente romano, mirando lo demás muy de cerca. Pero en Vitoria, como no podía ser de otro modo, está también muy presente el otro elemento. Pues bien, en la medida en que, como dice Oce, el derecho canónico y los canonistas son mediadores de la influencia indirecta del derecho romano en Vitoria, será preciso comprobar su presencia en los escritos del dominico. En relación con ello, tendré que examinar también las revisiones que hace Vitoria, aquí y allá, a los jurisconsultos y a los canonistas globalmente considerados, a veces también a algún jurista en particular. Y asimismo las regula iuris que Vitoria invoca sin citar los textos romanos o canónicos en los que se apoyan o de los que derivan. Por ejemplo, la regla poena sum restituendae et favores ampliandi, a propósito de si es lícito deponer a los príncipes enemigos y sustituirlos por otros o retener incluso el poder. Y por último, más allá del evidente tono jurídico impuesto al lenguaje de las lecciones y los tratados vitorianos por la problemática específica de la teología moral, pienso que no sería inútil levantar una especie de inventario de las doctrinas jurídicas generales empleadas por el dominico. Pienso, por ejemplo, en la doctrina de la duda y de su influencia sobre la posesión, o en esas frecuentes referencias a la adquisición de la res nullius por medio de ocupación. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.